Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy tenemos una clase bastante densa y compleja, así que les pido especial atención, ¿no? Esta clase es fundamental para entender el propósito del curso y el sentido último de todo el curso. Es la última de las clases introductorias. Hemos hecho una primera clase introductoria para presentar el marco histórico fundamental de la monarquía en Israel y ubicarla en el tiempo. Después una segunda clase para ubicar las fuentes literarias por las cuales conocemos los hechos de la historia de la monarquía en Israel, que son básicamente los libros de Samuel, de los reyes y las crónicas. Y planteamos además el problema de la relación entre los datos bíblicos y los datos aportados por las investigaciones arqueológicas, ¿no? Los datos aportados por las investigaciones arqueológicas. Hoy tenemos la tercera clase introductoria que se titula Alcance del problema de la historicidad en relación con la fe. Antes de empezar con la clase, dos aclaraciones. Una puramente didáctica, que es la siguiente. El esquema que yo les entregué para la primera clase lo amplié en la segunda clase con una última partecita, así que ese esquema vale para la clase 1 y para la 2. Y lo otro es mucho más importante, porque esta clase yo se la quiero dedicar especialmente al profesor Antonino Cordero, porque es una clase que versa sobre un tema que yo aprendí primero que nadie con él, ¿no? Y además un tema que a él lo preocupaba y lo afligía constantemente. Era uno de los objetos de reflexión que no solo eran término de sus esfuerzos, de sus investigaciones, de su estudio, sino que además lo preocupaba hondamente, ¿no? Porque advertía en mucha literatura que circula hoy día una falta total de preocupación por esto, ¿no? Por esto que vamos a presentar hoy. El tema es entonces, ¿qué relación hay entre la historicidad y la fe cristiana como marco para abordar una cuestión y un tema que es histórico, ¿no? Porque si hablamos de la monarquía en Israel, nos enfrentamos con un hecho histórico. Lo primero que tenemos que advertir, y es el objeto del primer punto de este esquema, es que hay una relación esencial entre fe cristiana e historicidad. No es una relación accidental, casual, ocasional, sino una relación esencial. Muchos de los que estamos aquí presentes le hemos oído a Monseñor Ruta muchas veces decir lo siguiente. Cuando nosotros rezamos el credo, entre los artículos del credo decimos que nuestro Señor Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato, ¿no? Hay una frase vulgar que dice como Pilato en el credo, para decir que no tiene nada que ver. ¿Qué hace eso? ¿Qué está haciendo ahí Pilato? Pero Pilato está haciendo algo importantísimo en el credo. Está mostrando que cuando nosotros profesamos nuestra fe en Jesucristo, estamos hablando de un hecho histórico, de una realidad histórica que está vinculada a un tiempo y a un espacio concretos. Entonces ya desde ese punto de partida advertimos que la relación entre fe cristiana e historicidad es esencial, forma parte constitutiva de la fe misma. No se puede separar la fe cristiana de la realidad histórica. Para advertir ese vínculo esencial podemos esquematizarlo en tres aspectos fundamentales. El primero, por el objeto de la fe. El objeto de la fe con que creemos es primariamente como objeto material todo lo revelado, de modo que nuestra fe está vinculada a la revelación. Ahora bien, la revelación es una manifestación de Dios en el tiempo a través de hechos y de palabras. Esa es la fórmula con que caracteriza el concepto elemental de revelación la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Dios se revela manifestándose a su pueblo mediante hechos y
palabras. Y tanto los unos como los otros, esos signos a través de los cuales Dios se revela, los hechos y las palabras son realidades que acontecen en la historia humana. De manera tal que el objeto primario de la fe es inseparable de la historicidad. A través de esos hechos y palabras se nos revela Dios mismo. Y ahí tenemos el otro aspecto que no hay que perder nunca de vista. Los hechos y palabras son históricos. El Dios que se nos revela trasciende la historia y es el Señor de la historia. Porque aquí habría dos desequilibrios posibles. Uno, perder de vista que ese Dios se nos ha revelado a través de signos dados en la historia. No es un Dios que se revele intemporalmente y ahistóricamente. Segundo, pretender que esa revelación, que se da mediante signos históricos, queda reducida a la dimensión de lo temporal en su significado. Y entonces ya estamos quitando la relación de esos signos con el Dios del cual esos signos son instrumentos de revelación. El contenido de esos signos es un contenido que está vinculado a la realidad histórica de esos signos, pero que los trasciende, porque el que se manifiesta en esos signos es Dios. De manera tal que estos signos establecen un vínculo real, dinámico, entre la historia y Dios, entre el tiempo y la eternidad. A través de esos signos que constituyen el instrumento de la revelación, Dios nos manifiesta ¿qué cosa? Y ahí viene el objeto significado por los signos. Nos manifiesta su designio, nos manifiesta su plan sobre la creación y en última instancia se manifiesta Él mismo. Y acá de nuevo tenemos esa misma dualidad que acabo de señalar. El designio tiene que ver con la historia, y obviamente, porque es el designio que abarca la totalidad de los hechos de la historia y se realiza en el tiempo de la historia. Ese designio es un designio divino y por lo tanto eficaz, es un designio creador, es un designio que abarca la totalidad del tiempo desde su comienzo hasta su fin, de manera que todo acontecimiento histórico está abarcado por ese designio. Y al revelársenos a través de los signos con que Dios se nos manifiesta, se nos revela, por lo tanto, el sentido de la totalidad de los hechos históricos. No todos los hechos, sino el sentido de todos los hechos. Y se nos revelan entonces también aquellos hechos que son el fundamento de la realización de ese sentido. Esto también es importantísimo advertirlo. En la revelación bíblica nosotros encontramos toda la historia de la humanidad. En sentido fáctico, obvio que no. Pero encontramos toda la historia de la humanidad en un sentido teologal. Es decir, en cuanto los hechos de la historia tienen un vínculo con el plan de Dios. Sí, porque directa o indirectamente todo hecho de la historia está referido en el dato histórico bíblico. No en el sentido, insisto, de que todos los hechos estén narrados, obviamente, de la historia de todos los pueblos en toda época y en todo lugar. No. Pero sí, todo hecho humano está contenido por ese designio que le da sentido a la totalidad de los hechos. Ese designio es un designio eterno, pero se realiza en el tiempo. Es, como dice Pablo, economía. Si nuestra fe es una fe en la oikonomía divina, es una fe inseparable de la realidad histórica, de los hechos a través de los cuales esa economía se realiza, se cumple. Y esos sí son los hechos que aparecen en la Sagrada Escritura. Esos hechos fundamentales a través de los cuales se realiza el designio divino para toda la creación.
que es una realidad histórica y al mismo tiempo una realidad divina, nos permite el conocimiento de Dios mismo. Y ahí de nuevo la revelación vincula lo histórico con lo suprahistórico, porque ese Dios que se nos revela a través de su designio es anterior a sus designios y superior a ellos, es el Dios del cual todo lo demás es creación y don. Por un lado, entonces, si nosotros miramos al objeto de la fe, tenemos que nuestra fe es una fe histórica. Segundo, por el sujeto de la fe. La fe se da en quién. El sujeto de la fe es un sujeto complejo y a veces también nos despistamos teológicamente cuando hablamos de la fe, en este sentido. El sujeto de la fe es cada uno de los creyentes, sí, pero inseparablemente es el pueblo de Dios. El sujeto de la fe es un sujeto al mismo tiempo personal y comunitario. Y es un sujeto personal y comunitario, ahora la otra complejidad, no meramente humano, porque el sujeto de la fe no es el hombre solo, sino es el hombre elevado y transfigurado por la gracia de Dios. Y ese hombre es el miembro del pueblo de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, de nuevo, si vemos al sujeto de la fe, el sujeto de la fe es una realidad histórica, porque es los hombres en cuanto integrantes del pueblo de Dios, o el pueblo de Dios, sin más, ¿no? Que es el conjunto de todos los hombres que están vinculados a Dios por la alianza y que viven de la fe de la alianza. Esto analógicamente debe decirse del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y acá tenemos, al decir esto solo, ya nos damos cuenta de que hay una historicidad esencial. Porque si yo digo que hay un pueblo de la antigua alianza y un pueblo de la alianza nueva y eterna, estoy haciendo una distinción histórica, histórico-salvífica. Y el sujeto de la fe es un sujeto que se realiza en el tiempo de la historia y que tiene esas dos instancias fundamentales. De modo que hay sujeto pleno, consumado, íntegro de la fe solamente cuando la revelación llega a su plenitud. Es decir, en la alianza nueva y eterna, por medio de Jesucristo, el Verbo encarnado. Desde estos dos aspectos advertimos que si hablamos de la fe, ya sea por su objeto, ya sea por su sujeto, aquel en quien se da, la fe es una realidad constitutivamente, esencialmente histórica. No se puede separar de la historia. Esto no quiere decir reductible a lo histórico, es lo que trato de decir en todo momento. No es reductible a lo histórico, pero es esencial y constitutivamente histórica. Es más que histórica, pero es esencialmente histórica. En esas dos líneas, además, hay un punto central de convergencia. El objeto, dije, es todo lo revelado, a través de lo cual se nos comunican, mediante signos y signos que son palabras y signos que son hechos, ¿no? Se nos comunica el designio de Dios. Ahora, ese designio tiene un centro único. Ese designio tiene su centro y culminación en el misterio de Jesucristo. Ese misterio es una realidad histórica, porque Jesucristo es el Verbo encarnado, que se encarnó de María la Virgen, que nació bajo el principado de Augusto, como dice Lucas al comienzo de su Evangelio, ¿no? Que padeció bajo Poncio Pilato en el principado de Tiberio, ¿no? Que anduvo por las calles de Jerusalén. Que celebró la Pascua. Esa realidad es una realidad histórica, es un hecho. Y esa facticidad histórica es inseparable del misterio. Porque el concepto mismo de misterio es la unidad de una realidad temporal creada
visible o experimentable de alguna manera, y de una realidad divina que lo trasciende a ese signo, que es al mismo tiempo signo y parte de esa realidad total del misterio, pero que lo trasciende siendo inseparable de él. Y ese concepto de misterio que se realiza en la revelación, en la Iglesia, en Jesucristo, tiene en Jesucristo su culminación y su fundamento primero. Porque todo misterio es participación en el misterio que es Jesucristo, como dice el nuevo Pablo. Ese misterio es Cristo. Por la línea objetiva, entonces, la historicidad culmina en la historicidad de nuestro Señor. Y de alguna manera toda historicidad referida en el dato revelado está vinculada a Jesucristo. Por eso una de las cosas que hay que advertir es que cuando nosotros desvirtuamos, disminuimos, incluso negamos la historicidad de cualquier dato de la revelación bíblica, se puede plantear el problema de si no estamos afectando a la historicidad del dato central, que es Jesucristo mismo. En la medida en que lo afectamos, se está poniendo en juego la esencia misma de la fe cristiana. Pero visto del sujeto de la fe, pasa exactamente lo mismo. Porque el sujeto de la fe también tiene en Cristo su fundamento. Porque el sujeto de la fe es, en la instancia suprema, la Iglesia, que es el pueblo de la alianza nueva y eterna. Y cada uno de los miembros de la Iglesia. Ahora esa Iglesia es el cuerpo de Cristo, que vive de Él, y vive por Él, y vive para Él. Porque todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Aquí tenemos que hacer una advertencia importantísima. En Cristo mismo, en su ser personal, no se da la fe en el sentido en que se da en nosotros. Porque se da algo que supera la fe. Se da la visión. Se da el conocimiento directo de las realidades divinas que nosotros creemos. Pero su vida comunicada a nosotros es el fundamento de esa intelección en penumbra que es la fe. Porque aquí viene el otro. Con la fe nosotros vemos, pero no vemos. Es decir, es una visión como en espejo y en enigma, de nuevo San Pablo. Vemos indirectamente, vemos de lejos, vemos lo que no conocemos de modo directo, pero lo vemos en un salto que da el Espíritu a través de esa luz que recibe de Cristo. Y entonces la recibe ¿por qué? Y por un vínculo que es histórico también, porque el vínculo por el cual recibimos ese don de la gracia es un vínculo sacramental que se realiza en la historia. Porque cada uno de nosotros ha recibido esa gracia en el bautismo que se hizo en un lugar determinado, en un día determinado. Es un hecho histórico también. Pero ese hecho histórico, ahora vuelvo a lo que dije antes, no se reduce a la temporalidad. Es un hecho histórico por el cual la existencia de cada uno de nosotros queda vinculada a la eternidad. Al hablar de la historicidad en relación con la fe cristiana, podemos ganar cierta luz, creo yo, si hacemos una analogía con el vínculo entre fe cristiana y racionalidad, que es el último punto de esta primera parte. ¿Por qué? Porque tanto la historicidad como la racionalidad, en primera instancia, pertenecen a la naturaleza del hombre. La historicidad como una propiedad suya, la historicidad en sentido estricto, riguroso. La racionalidad como lo que lo constituye esencialmente. Ahora bien, la fe cristiana es una fe racional y clara. Si no, no sería fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se reduce a la racionalidad? No, es lo que no quiere decir. Ahí está la analogía.
Sí, la fe cristiana es una fe histórica, sí. ¿Eso quiere decir que se reduce a la historicidad? No, de ninguna manera. ¿La fe cristiana es una fe racional? Sí, señor. ¿Eso quiere decir que se reduce a la racionalidad? De ninguna manera. Porque esencialmente la trasciende, esencialmente la supera. Es suprarracional y por eso incluye la racionalidad, porque es más que racional. La racionalidad humana es una racionalidad finita, limitada. La luz de la fe trasciende esa racionalidad porque es luz de sabiduría divina y por lo tanto es más alta que la razón del hombre, infinitamente más alta. Y en cuanto que el hombre la recibe en su inteligencia, recibe una luz que trasciende a la inteligencia. Pero la inteligencia no deja de ser la inteligencia humana. Al contrario, es asumida por esa luz de la fe toda entera. Y lo mismo pasa con la historicidad del hombre. El hombre es un ser histórico. El designio salvífico de Dios asume al hombre entero. Lo toma con la totalidad de su ser. Y por lo tanto lo toma en su historicidad. Pero no accidentalmente, de nuevo, porque la historicidad es la totalidad de la realidad en la cual el hombre realiza su propia existencia. Ahora, esa realización de la existencia hay que vincularla al designio que abarca toda existencia, porque es el designio del cual toda existencia brota y del cual toda existencia cobra sentido y fin último, de manera tal que históricamente esa realización de la existencia humana está abarcada por el designio eterno de Dios. Históricamente está abarcada por el designio eterno de Dios. Eso suena paradojal y lo es. Y es una verdad profunda de nuestra fe que tenemos que meditar siempre. Ahora, si nosotros vemos desde aquí, el tema de la monarquía en Israel adquiere un sentido en cuanto que lo podemos vincular ¿a qué? A ese designio de Dios que le da sentido a la totalidad de la historia. Entonces no es un tema meramente arqueológico, no nos ocupa de algo que pasó hace mucho tiempo y que, bueno, hubo unos reyes en el pueblo de Israel. Porque ese acontecimiento forma parte de la revelación bíblica y por lo tanto es, según el designio de Dios, un acontecimiento a través del cual se realiza la economía de la salvación. Y lo que tenemos que tratar de ver es cuál es el sentido de ese acontecimiento tal y cual nos lo da el dato revelado. Pero ese sentido, tal y cual nos lo da el dato revelado, es inseparable de la realidad histórica de esos hechos. Hasta acá lo que hemos tratado de hacer es una introducción primariamente teológica al vínculo entre fe cristiana e historicidad. Pero inmediatamente nos podemos encontrar con un horizonte problemático, conflictivo. ¿Qué cuál es? Nosotros hablamos de la historicidad de los datos bíblicos, pero pueden aparecer dificultades. ¿Dificultades en qué sentido? En que ese dato, analizado minuciosamente en sí mismo, por ejemplo, presente aparentes contradicciones. Por un lado dice una cosa, por otro dice otra. ¿Cuál es el hecho histórico entonces? Eso pasa en la Escritura, que aparezcan datos que si uno los toma de modo inmediato y sin reflexión, parecen difíciles de compatibilizar. Pasa en los Evangelios, pasa en el Antiguo Testamento. Yo hice alusión en la primera clase, creo, al tema del cuánto estuvieron los israelitas en Egipto, ¿no? Y ahí encontramos en la misma Escritura dos líneas de datos distintos. Hay una serie de textos que hablan de 400 o 430 años. Y hay otra serie de textos que hablan de 200 años. ¿Y qué queda? ¿Tuvieron 200 o tuvieron 400? Es una dificultad. No se puede decir que no es una dificultad. Como toda dificultad, exige un esfuerzo de nuestra inteligencia para tratar de entender cuál es el problema allí.
aunque se tratase de una fuente humana. Nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué están estos datos aparentemente contradictorios? Digo aparentemente contradictorios, ¿por qué? Y porque puede que no sean contradictorios. Porque pueden estar refiriéndose a aspectos distintos del mismo hecho, si el hecho es complejo, ¿no? Como es este caso. Nosotros podemos suponer que hay parte de los israelitas que permanecen 200 años y otros que permanecen 400. ¿Ya? Porque hay un movimiento de pueblos, hay un éxodo, hay una migración, ¿no? Entonces, entran en Egipto, parte sale en una distancia histórica y el otro resto sale en otro momento. Y entonces tenemos una realidad histórica que se nos hace visible a partir precisamente de esos datos que en principio parecen oponerse. Al contrario, nos dan a conocer una realidad histórica más precisamente, ¿no? En los evangelios, por ejemplo, un problema clásico de este tipo es el de la fecha de la Pascua. Jesucristo nuestro Señor celebró la Pascua con los discípulos. ¿Cuándo? Y celebró la Pascua en el sentido de la fiesta o una cena de tipo pascual, pero que no era la fiesta. Esto los exégetas lo discuten hasta el día de hoy. ¿Por qué? Y porque hay una dificultad objetiva, y es que como presentan los hechos Juan y como los presentan los sinópticos, nos presentan un panorama distinto. Hay una diferencia de enfoque. Juan nos da a entender claramente que la fiesta todavía no se había celebrado el viernes, que estaba por celebrarse. Y entonces, si la cena había sido el jueves, no era el día común de la fiesta. Esto se estudia y hay distintas respuestas para entender este problema. Hay una dificultad histórica, como se presenta en cualquier fuente. Muy bien. Otro orden de dificultades es dificultades que se planteen por datos extrabíblicos, provistos por documentos fuera de la Biblia, por hallazgos arqueológicos, etc. Muy bien. Si se tratase de fuentes humanas, todo este tipo de problemas podrían existir. ¿Y qué tiene que hacer el historiador? Y tiene que procurar ahondar en las fuentes y tratar de resolver el problema que le plantean los datos aparentemente contradictorios. Cosa que nunca puede hacer el historiador en buen método historiográfico es atenerse a las meras apariencias de un análisis superficial de los datos. Tiene que profundizar, buscar el sentido propio de cada dato, ubicarlo en su contexto. Pero hasta aquí no he planteado la dificultad fundamental que surge desde la fe. Porque la fe nos lleva a recibir la palabra de Dios como es, palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Que Dios es el autor de todos los libros inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el autor principal. Hay autores humanos, sí, pero el autor principal es Dios. Esto tiene una consecuencia teológica que además está definida como de fe para todos los cristianos por el Concilio Vaticano I y la reitera el Concilio Vaticano II. Si el autor principal de la Sagrada Escritura es Dios, la Sagrada Escritura goza de una propiedad que es la inerrancia, porque Dios no puede transmitir errores. Ahora, esta es una dificultad no de cualquier fuente, porque una fuente meramente humana puede contener un error. Ahora, la Biblia no es una fuente meramente humana para la fe, es la palabra de Dios. Por lo tanto, los textos de la Biblia están exentos de error. Hay una frase preciosa de San Juan Crisóstomo que dice que así como el Verbo al encarnarse se hizo semejante en todo a nosotros excepto en el pecado, Dios al comunicarnos a nosotros por medio de una palabra humana se hizo semejante en todos nosotros, excepto en el error.
Esa sentencia del Crisóstomo, que estaba buscando pero no la encontré, pero eso es lo que dice. Esa sentencia del Crisóstomo nos muestra que esta fe en la inerrancia de las escrituras divinamente inspiradas es de toda la tradición de la Iglesia, ¿no? Yo dije que fue definida por el Concilio Vaticano I, pero esa definición dogmática sale al cruce precisamente del espíritu racionalista de los últimos tiempos, nada más, pero es de la fe de la Iglesia de siempre. Esto lo llama la inerrancia, que está vinculada al tema de la inspiración. Este es el asunto que resumimos en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, el planteo del problema, ¿cuál sería? Acá tenemos que vincular la historicidad con la inerrancia de la Sagrada Escritura. Entonces, el principio que surge de la fe, ¿cuál es? Que toda afirmación histórica formalmente tal de la Sagrada Escritura es necesariamente verdadera, porque es parte de la revelación. O sea, no hay error histórico en la Sagrada Escritura. Frente a eso, ese es un principio teológico del cual no podemos salir. Surgen las dificultades. Bueno, pero esto no puede ser verdadero porque, fíjese, tenemos tal y tal documento que nos dice que no fue así. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Es un error? ¿No es un error? Esta dificultad es real y no se debe disminuir, pero tampoco hay que olvidar el principio, porque el principio es también igualmente verdadero. No cabe dudar del principio en la fe. Si la palabra de la Sagrada Escritura es palabra de Dios, a lo que damos gracias cada vez que se proclama en la liturgia, ¿no? A ese hecho de que la palabra de Dios se nos proclame, ¿no? Agradecemos nosotros, le respondemos con nuestra gratitud, con nuestra acción de gracias, con nuestra alabanza, según la traducción castellana que se usa hoy día en la liturgia, no te alabamos, Señor, pero el texto latino de la liturgia dice Dios gracias, ¿no? Sí, gracias a Dios por esta palabra. Si reconocemos que eso es la palabra de Dios, entonces no podemos dejar de advertir que lo que nos transmite es la verdad. Y entonces ahora viene toda una serie de reflexiones que son necesarias para entender el problema. Reflexiones hechas teológicamente y básicamente por los teólogos que se dedican al estudio de la Escritura. Una primera fase de reflexión sobre esto se da a mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX sobre todo, y es lo que tienen acá puesto como intentos de solución antes de la encíclica Providentissimus Deus. La Providentissimus Deus es la encíclica de León XIII sobre el tema bíblico. Esa encíclica va a definir con mucha precisión una manera de entender el don de la inspiración. Y esa definición tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Entre estos autores católicos de la segunda mitad del siglo XIX existía la viva preocupación de mostrar que la Sagrada Escritura no se contradecía con los datos de las ciencias históricas, de la arqueología, tal cual circulaban en ese momento. Al hacer este esfuerzo están respondiendo a algo que yo traté de decir hace un rato. La fe cristiana es una fe racional. San Agustín dice lo siguiente, fíjense, en De Genesis ad Litteram, libro primero.
es muy posible probar que todo aquello que los sabios de este mundo han podido demostrar con verdad acerca de la naturaleza de las cosas no es contrario a nuestros libros. Y lo mismo se podría decir de cuanto los sabios han podido demostrar acerca de la historia, del hombre. Acá habla de la naturaleza de las cosas, del saber físico, de la filosofía. Muy bien. El De Genesis ad Literam de San Agustín es una obra extraordinariamente importante en el contexto de la exégesis patrística. San Agustín había escrito un comentario anterior al Génesis, se llama comentario a la letra, literal, al Génesis. Después se da cuenta que el intento de un comentario literal es inadecuado. Después vamos a hablar del literalismo. Pero el literalismo tiene un defecto esencial. Al tomar literalmente las afirmaciones de la Escritura, hace necesariamente dos cosas. Literalmente hay que decir según la primera impresión de lo que significa. Hace necesariamente dos cosas. Primero, está perdiendo de vista el necesario enlace que tiene eso que está leyendo con la totalidad de la Escritura. Y segundo, está perdiendo de vista que eso que está leyendo no es una palabra meramente humana. Porque el grave defecto del literalismo, al entenderlo en el sentido más inmediato y primero, es reducirlo al significado obvio para el hombre y pensarlo a una manera meramente humana. Ahora, volvamos al problema. Estos autores se mueven en un contexto en el cual, estamos en segunda mitad del siglo XIX, ha habido una explosión de hallazgos arqueológicos, muchos de ellos que afectan al contexto del Antiguo Testamento, precisamente, ¿no? De eso hicimos alguna reseña en clase anterior, ¿no? De las etapas de la arqueología del Antiguo Próximo Oriente. Entonces tratan de elaborar una reflexión que permita mostrar cómo esos hallazgos no se contradicen con la Escritura y con la verdad histórica de la Escritura. En primer lugar están los autores que pretenden lo que se llamarse la escuela amplia o la escuela lata, que entiende la inspiración o tiende a atender la inspiración de una manera restrictiva y por lo tanto también la inerrancia. Y la idea es esta. En general, ¿no? Los autores principales que tienen ahí mencionados son cuatro, ¿no? Lenormand, Newman, Di Bartolo y Monseñor Dulst, que era el rector del Instituto Católico de París a fines del siglo XIX. Los cuatro, con distintas variantes, van a sostener fundamentalmente la idea de que está inspirado en la Escritura todo aquello que es una enseñanza en materia de fe y costumbres. Es decir, se restringe el alcance de la inspiración de algún modo. En cambio, hay otras cosas que están tomadas del contexto humano, están tomadas como material literario, pero no son formalmente objeto de la inspiración. Lenormand excluye precisamente todo lo que no sea una enseñanza formal en materia de fe o costumbres. Eso está inspirado, lo demás no. Es como un envoltorio humano a través del cual eso se nos transmite. El cardenal Newman excluye de la inspiración. En Lenormand el problema se complica porque Lenormand además cruza con esto de distinción entre revelado e inspirado. Y sin explicar muy bien cómo se relacionan uno con el otro. Es cierto que no es lo mismo revelación que inspiración. Hay muchas cosas dichas en la Biblia que no han sido reveladas, ni tenían para qué serlo, ¿no? Si San Pablo dice, tráigame el manto que me olvidé en la casa de fulanito, eso no es objeto de ninguna revelación, ¿no? Obvio. Entonces,
revelación e inspiración son dos carismas claramente distintos. Por la revelación Dios le comunica al hombre el conocimiento de algo que solamente Dios puede conocer. Y el hombre si Dios se lo manifiesta. Es el carisma típico de los profetas. Pero la inspiración es lo que recibe el escritor sagrado. Que puede haber recibido revelación directamente él o no, o tomar la revelación que recibe de otro y el contenido revelado que circula en la tradición del pueblo de Dios, pero recibe un don para escribir, como dirá la Providentissimus Deus, lo que Dios quiere, solo lo que Dios quiere, y todo lo que Dios quiere, del modo en que Dios lo quiere. Ese carisma es para componer una obra literaria que sea al mismo tiempo palabra de Dios y palabra humana, pero en la cual el autor humano es un instrumento del autor principal, que es Dios. Newman excluye de la inspiración lo que se llama obiter dicta, es decir, cosas dichas accidentalmente, como por ejemplo esto del manto de Pablo. Y él dice, si Pablo se ha equivocado al decir que lo dejó en la casa de Crispo, porque se había dejado en la casa de Gayo, eso hace menos creíble el misterio de Jesucristo tal como nos lo transmite Pablo. Es obvio que no, es evidente que no, pero esa no es la cuestión. ¿Se entiende? Es decir, que Pablo se haya olvidado el manto en la casa de uno o de otro no es un dato que concierne esencialmente a la historia de la salvación. Pacíficamente de acuerdo, no creo que nadie pueda discrepar en eso. Bien, pero el tema es si eso es palabra de Dios, puede ser un error sin más. Ahí está el asunto. Ese es el tema. Todos estos autores que se llaman la escuela amplia tienen un acierto: señalar que el fin primario de toda la revelación y de la palabra divinamente inspirada, o sea, de la Sagrada Escritura, es comunicarnos las verdades de la salvación. Es decir, las verdades que en materia de fe y costumbres, como dicen, hacen a nuestra salvación eterna. Bien, esa es la finalidad principal. Pero no se puede confundir un problema de finalidad con un problema esencial. Y el problema de la inerrancia no es de finalidad, es un problema esencial. Si la palabra es constitutivamente, esencialmente palabra de Dios, no puede contener error. Por lo que es, no por la finalidad que tiene. El acierto está en señalar esa finalidad, sí, pero el error de todos estos autores está en confundir la finalidad o el problema de la finalidad con el problema esencial de la inerrancia. La vía para una solución adecuada del problema la abren contemporáneamente otros autores. Por ejemplo, los dos que puse en el punto P, como Ceferino González y Marie-Joseph Lagrange. El segundo, más conocido, Marie-Joseph Lagrange, es el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén, ¿no? Gran biblista de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX. El otro es menos conocido entre nosotros por esa soncera histórico-cultural que nos aflige constantemente, de que si es un español, encima este se llama Ceferino González, fíjese usted, ¿quién le va a llevar el apunte? Bien, ¿qué puede haber escrito de interesante el tipo si se llama Ceferino González? Ceferino González y Díaz Tuñón era un dominico español inteligentísimo, gran teólogo y gran filósofo, las dos cosas. Y escribió una obra en fines del siglo XIX, salió publicada, de la cual yo voy a leer algunos fragmentitos ahora,
titulaba La Biblia y la ciencia. Y se publicó en Madrid, son 2 tomos, se publicó en Madrid en el año 1881. Cuando Lagrange empezó la publicación de la Revue Biblique, la revista bíblica, que es el órgano oficial de la Escuela Bíblica de Jerusalén, le pidió a Seferino González que le permitiera publicar como encabezamiento del número primero el prólogo de la Biblia y la ciencia que había escrito Seferino González. Frente a los datos que circulan de la ciencia, dice esto Seferino González: el escritor cristiano no debe perder la serenidad de espíritu por tan poca cosa. Que la ciencia remueva su suelo propio, que lance en todas direcciones sus miradas y sus investigaciones, que usando de su legítimo derecho marche a la conquista de la verdad por medio de la observación y del trabajo experimental. Nada de esto debe infundir temor al hombre de la verdad católica, porque el hombre de la verdad católica sabe muy bien que la fe nada tiene que temer, antes bien, mucho que esperar de la ciencia desinteresada e imparcial, de la ciencia que busca la verdad por amor a la verdad sola, sin intenciones antirreligiosas, sin prejuicios ni en pro ni en contra de la idea cristiana. Por otra parte, conviene no echar en olvido que la exégesis cristiana, considerada en sí misma, no es necesariamente la verdad, sino que es investigación de la verdad. Este carácter en el cual se asemeja a otras ciencias entraña cierta amplitud e independencia en el criterio exegético. Este parrafito es luminosísimo, ¿no? Ese equilibrio de la inteligencia española, latina. Dice, ¿qué está diciendo acá? De la ciencia propiamente dicha, auténtica, honesta, que busca la verdad por amor a la verdad, el hombre de la fe católica no tiene nada que temer, al contrario, mucho que esperar. Y esa es la actitud de toda la tradición de la Iglesia, desde los primeros padres hasta el fin de los tiempos, porque la verdad no contradice a la verdad, como dice la Dei Filius del Concilio Vaticano I. La verdad no contradice a la verdad. Y si la ciencia busca la verdad y la halla, de eso no hay nada que temer. Esto es lo que está diciendo este hombre. Pero lo dice de una manera precisa, aguda, no hay nada que temer de la ciencia desinteresada e imparcial, de la ciencia que busca la verdad por amor a la verdad sola, sin intenciones antirreligiosas, sin prejuicios ni en pro ni en contra de la idea cristiana. Y por otro lado, da el otro extremo del asunto. La exégesis es investigación de la verdad, pero no es la verdad. ¿Aclaro? El terreno de la exégesis es un terreno de búsqueda, de investigación del sentido de la palabra de Dios, pero no se puede confundir con la palabra de Dios misma. Y en el terreno de la exégesis caben opiniones, diversidad de entendimientos, cambios. Porque si hay opinión, la opinión puede variar. Lo que no varía es la verdad, pero la opinión, sí, es esencialmente variable. Como dice Platón, si yo tengo una doxa razonada sobre algo, una opinión, una conjetura razonable sobre algo, la sostengo hasta que aparezca una conjetura mejor, lógico. Si hay otra manera de explicar mejor eso mismo, como voy a tener a la opinión anterior, nada más que porque es anterior. Eso es absurdo, es contrario a la razón, ¿no? Bien. Quien quiera que se haya al corriente, leo otro parrafito de Seferino González y después sí. Vi la hora, pero ya está. Quien quiera que se haya al corriente de los grandes y numerosos descubrimientos, de los progresos novísimos realizados en las ciencias citadas, así como también en la meteorología, la física del globo, la historia natural, la biología, la astronomía cósmica, habrá de tomar en consideración las ideas y teorías de la ciencia moderna, leer y juzgar el contenido de los antiguos comentarios a la Escritura. Habrá de reconocer la conveniencia y hasta la necesidad de introducir modificaciones profundas en el sentido y alcance que los padres y exégetas de anteriores épocas solían dar a determinados textos bíblicos. ¿Qué más?
hasta la historia. La historia que parecía condenada a no traspasar los límites bosquejados en la Biblia acerca de los antiguos imperios de Oriente, ha venido a descubrir en nuestros días datos y elementos que, si por un lado afirman y corroboran la verdad y exactitud de los libros sagrados, por otro modifican el sentido y alcance que solía darse antes a algunos textos relacionados con la edad de algunos imperios y naciones. Deberes, por lo tanto, y deber preferente del exégeta y del apologista católico en la actualidad, desvanecer esas equivocaciones voluntarias o involuntarias. Rectificar semejantes ideas y apreciaciones, estableciendo oportuna separación y distinción entre la verdad dogmática contenida en el texto bíblico, entre la interpretación auténtica del mismo por la Iglesia y la opinión más o menos probable, la interpretación más o menos autorizada y aceptable del texto aludido, expuesta y defendida por tal o cual exégeta, siquiera se trate de alguno de los padres y doctores más caracterizados en la Iglesia. Entonces acá, fíjese, Seferiod está planteando todas las líneas fundamentales que permiten encaminarse sólidamente para afrontar estos problemas, estas dificultades historiográficas. Porque está diciendo, hay que tomar de la ciencia todo lo que es auténtica ciencia. Ciencia para decir el saber humano, ¿sí? La historia, la arqueología en nuestro caso, todas las disciplinas auxiliares, la filología, todos los aportes que enriquecen nuestro conocimiento de la historia y de hechos históricos que o son los mismos o están vinculados con los que aparecen en la Sagrada Escritura. Por otro lado, mantener plenamente, primero, el contenido dogmático de la Sagrada Escritura. Segundo, el sentido definido por la Iglesia. Cosas que se dan en muy pocos casos. Hay muy pocos textos de la Sagrada Escritura que tienen un sentido definido en algún documento dogmático. Los hay, pero no es el grueso de la Escritura. Tercero, la interpretación o la opinión de los exégetas, sean los que sean, que esa es una opinión. Incluso si se trata de un padre, un doctor de la Iglesia, cuando la exégesis patrística hace argumento de tradición con dos condiciones. Primera, que haya unanimidad moral entre todos. Segunda, que presenten esa exégesis como un dato de la fe de la Iglesia. Si no, es otro exégeta que está hablando y está dando su interpretación del texto, que es objeto adecuado de nuestra reverencia, de nuestro respeto, todo pero es un exégeta más, ¿no? No se puede absolutizar la opinión, sea de San Agustín o de Santo Tomás, como dice acá Seferino, si es una opinión exegética. Lógico. Mucho menos la de los exégetas modernos, porque hoy día pasa lo contrario, ¿no? También, en muchos casos. La exégesis más reciente o la última es absolutizada de tal manera que el que sostiene una cosa distinta que eso, de esa opinión exegética, está fuera de la historia, ¿se da cuenta? Se acabó. Hoy nadie puede decir eso. Nadie puede decir que una opinión distinta de otra opinión. Si se puede discrepar de la opinión de un santo padre en materia exegética, no se va a poder discrepar del último exégeta de moda, obviamente con mayor razón, a fortiori, ¿sí? Las opiniones exegéticas no se pueden canonizar nunca. Ahí en ese terreno suele manejarse la cuestión de una manera puramente ideológica, que es lamentable, ¿no? Por ejemplo, en oposiciones entre progresismo y conservadurismo, entonces el exégeta hay que descartarlo su opinión porque es conservador o es progresista, o al revés, y entonces entramos en una cosa que se parece en el plano de la exégesis a lo que referí en la clase anterior sobre la arqueología. En lugar de pensar en el objeto propio, que tiene que ser objeto de la investigación de la inteligencia humana iluminada por la fe en este caso, porque se trata de la exégesis, se piensa en cuestiones de partido. Cuando pasa eso de entrada ya estamos embarrando la cancha, estamos distorsionando la visión del problema.
La Providentissimus Deus, que es la encíclica de León XIII sobre materia bíblica, define con una precisión, dije que no existía antes, cómo entender la inspiración. Es lo que llaman algunos hoy día de los judíos llaman el modelo leonino. No es un modelo, es una doctrina, es una enseñanza de una encíclica, y que hasta ahora es la mejor explicación que existe de cómo se da la inspiración. Es la doctrina de que el autor humano tiene el carácter de causa instrumental respecto del autor principal, que es Dios. Y esa instrumentalidad se da, primero, a través de un influjo sobrenatural de Dios sobre las facultades del agiógrafo, o sea, del autor humano, sobre su inteligencia, sobre su voluntad, sobre sus facultades ejecutivas, y antes y durante la realización de la actividad de escribir la obra. Y esto con un resultado, con un efecto, que el agiógrafo, como hemos dicho antes, pone por escrito todo lo que Dios quiere, solo lo que Dios quiere, y del modo en que Dios lo quiere. Entonces lo que resulta de ahí es obra de Dios como autor principal y del agiógrafo como autor humano instrumental. Es un instrumento no pasivo, inerte, inoperante, es un instrumento humano. El hombre solo puede ser instrumento adecuado de la causa primera, o sea, de Dios, ¿no? Así como las cosas que el hombre se fabrica son instrumentos suyos, ¿no? Porque las produce él, entonces son instrumentos adecuados del hombre, ¿no? O sea, si hacemos de otro ser humano un mero instrumento, lo estamos degradando a la condición de cosa. Ahora, el hombre puede ser instrumento y de Dios, que es su creador y su señor. Eso no degrada al hombre en absoluto. Ni le quita actividad. Toda la actividad del agiógrafo es asumida por Dios. Y es una actividad intelectual, volitiva, afectiva, creativa en el plano humano. Puede ser un gran poeta, o no. Eso según la elección de Dios. Hay autores de la Sagrada Escritura que son grandes poetas, magníficos escritores, y otros que son escritores. El objeto, ¿cuál es? El fin de esto. Que ese hombre ponga por escrito la palabra de Dios. Que lo que resulta decir sea al mismo tiempo palabra de Dios y palabra humana, de manera inseparable, sacramentalmente. Entonces el signo humano se hace un signo que nos da a conocer que el pensamiento divino. Y ese es el concepto, el único compatible con la fe de lo que es la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, las otras soluciones anteriores sobre la inerrancia son inaceptables. No se puede restringir materialmente la inerrancia. Hay inerrancia solamente en esta materia, pero no en esta otra. En este pasaje, pero no en este otro. En esta afirmación, pero no en esta otra, porque esta otra es casual, es ocasional, no tiene que ver con... No, es parte de la... o es parte de la Sagrada Escritura o no. Y si es parte de la Sagrada Escritura, no puede tener error. Entonces la solución tiene que venir por otra vía, que es precisamente la de los criterios exegéticos para entender qué dice el texto. Porque ese es el problema. ¿Qué es lo que dice? Entonces aparecen formas de ahondar el problema de la historicidad. Yo ahí he puesto 5 principios, 5 formas de profundizar esta cuestión de la historicidad en los textos bíblicos. Primero es el concepto de verdad relativa como lo sostuvo el padre Sanecchia, teólogo exégeta. La expresión misma suele no usarse por su equivocidad, ¿no? Eso de verdad relativa, claro, se puede entender de maneras espantosas, se presta a equívocos terribles, sobre todo en el contexto actual. Sí. Pero obviamente Sanecchia acá no estaba hablando de la verdad relativa en ningún sentido ni relativista ni modernista acerca de la verdad. No. Estaba diciendo, lo que él quería señalar es esto. Muchas veces
un historiador hace una afirmación de un modo que es relativo al contexto en que la hace. Es decir, hace una afirmación sobre un hecho, pero en relación con el modo de pensar y el modo de entender los hechos en su contexto histórico concreto. Entonces, hay una cierta relatividad del acerto histórico al contexto histórico del historiador. Esto es lo que quería señalar. Y ese es un principio que se puede tomar con cierta fructuosidad. Es cierto eso. Es decir, uno puede hacer una afirmación histórica usando ciertos conceptos, ciertas nociones, o incluso ciertos modos de hablar que son relativos al contexto en que uno se mueve. ¿Está claro? Para poder calibrar el alcance de esa afirmación adecuadamente, hay que conocer ese contexto y saber de qué modo suelen referirse a los hechos históricos en ese contexto cultural o en ese contexto lingüístico inclusive, porque a veces son modos de la propia lengua, son giros del lenguaje que hacen que uno hable de cierta manera para decir ciertas cosas. Y si uno no está en ese lenguaje, fácilmente lo malentiende, ¿no? O sea, entiende que el autor está afirmando una cosa que no es lo que está afirmando. Hay una relatividad de las afirmaciones a su contexto que hay que calibrar para poder apreciar cuál es el contenido objetivo del juicio que hace el historiador. Entendido en ese sentido, es un principio de buena exégesis esto. Porque yo no puedo tomar la afirmación del historiador como si la estuviese haciendo yo. ¿Se entiende? Porque esa misma afirmación tiene una relatividad a su contexto histórico. Ahora, eso hay que estudiarlo. No se puede decir, bueno, todas las afirmaciones son así, hay que tomarlas. No. Hay que ver en cada caso y en cada frase qué es lo que a qué se puede aplicar este principio. Segundo, narraciones solo en apariencia históricas. ¿Qué quiere decir esto? Narraciones solo en apariencia históricas. Bueno, esto se refiere ya a que haya un texto, un grupo de relatos que tengan forma de historia, pero que no pretendan ser historia. Si yo escribo una novela histórica, no pretendo hacer historia, no es un historiador que está haciendo historia, aunque tenga la forma de una historia, ¿no? Este es un principio que se aplica y se ha aplicado en la exégesis. Es una problemática que se plantea a veces respecto de libros enteros del Antiguo Testamento, como el caso, supónganse, del libro del profeta Jonás, ¿no? Es una historia, o tiene la forma de una historia, pero es un relato que podríamos llamar, es una alegoría, todo el relato es parabólico, ¿no? Y tiene la forma de una historia. Este ya es un problema que de nuevo hay que manejar con mucho cuidado, porque si esto lo universalizamos, suprimimos la historia. Así de sencillo. Si esto se generaliza acríticamente, suprime la historia. Y entonces caemos en una ahistoricidad generalizada del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? La aplicación sin criterio riguroso de este principio es destructiva de la recta lectura de la Escritura. Pero que en algún texto en particular pueda aplicarse, eso también es razonable. Habrá que ver y probar que eso se da así por las características del texto, por su forma de hablar y por lo que se manifiesta de la intención del geógrafo también. De nuevo, esto no se puede inventar caprichosamente. Si uno quiere aplicar este principio, hay que aplicarlo con rigor. Y algún texto que sea susceptible de esta lectura. Después, historia según apariencias. Este es un criterio mucho menos fructífero en realidad, pero que en algún caso también muy excepcional. ¿Qué es eso de historia según apariencias? Una expresión que viene
por analogía con otra que era hablar de la naturaleza según apariencias, ¿no? Como cuando uno dice, sale el sol, se pone el sol. Al hablar así nadie está afirmando una hipótesis astronómica sobre cómo se produce el movimiento de los astros. No, está hablando según el sentido común, según la experiencia vulgar humana, según las apariencias, según los fenómenos, ¿no? El sol sale, el sol se pone. No está haciendo ni una hipótesis tolemaica ni nada que se le parezca, ¿no? Está haciendo simplemente una afirmación según el modo vulgar de hablar y del conocimiento humano. Puede pasar lo mismo en la historia. No tanto. La idea de este principio es eso, que en la historia podría pasar lo mismo, pero ojo, en la historia en principio no es igual. Porque el conocimiento histórico, primero no es una forma de hablar el conocimiento histórico. Hablar según las apariencias es un modo de hablar. En la historia no es nunca un modo de hablar. Es el intento de referir un hecho realmente acontecido. Si no, no hay historia. Así que hay una diferencia en la base. Ahora, puede que en algunos casos la persona hable de un hecho diciendo, bueno, conozco este hecho por la referencia de Menganito, yo no asumo que se haya sido realmente así. Yo hablo según las apariencias querría decir así lo que me transmite algún testigo, ¿no? En ese caso, el que hace la afirmación no carga con la afirmación total de que eso haya sido así de hecho. No, esto es lo que fulanito me refirió. ¿Qué tal, qué tal, qué tal y qué tal? Tómelo o déjelo, según la confianza que le merezca fulanito, ¿no? Ahí yo no estoy diciendo pasó esto. Estoy diciendo hay una apariencia de que puede haber pasado esto según lo refiere tal o cual. Puede que eso pase en algún texto bíblico. Tiene que haber indicios. Para aplicar este principio tenemos que entrar indicios de que el autor no está diciendo pasó esto y esto, sino que nos está diciendo, bueno, según tal referencia o según tal habría pasado esto. Puede ser algún caso, claro. Pero de nuevo no se puede aplicar eso generalizadamente, de ninguna manera. Otro principio es el de las citas implícitas. Citas implícitas. Bueno, eso también, obviamente, si yo estoy citando a alguien, no tengo por qué asumir la responsabilidad de lo que dice el otro. Lo cito. Según fulanito, tal y tal. Perfecto. De nuevo, si la cita es explícita, no hay ningún problema. Pero también puede haber citas implícitas. O sea, que alguien esté citando sin decir, bueno, esto es la opinión de fulanito, o esto es lo que dice este. Es una cita implícita. Ahora, si en realidad está haciendo una cita, no está asumiendo el peso de la afirmación. Esto también es verdad. ¿Está claro? En este caso, la aplicación del criterio pasa por la agudeza del exégeta para detectar el modo de hablar. Y fíjense, ¿no? La exégesis es un arte. No es meramente una disciplina que tiene reglas rigurosas, también es un arte. Y es un arte que implica cierta connaturalidad con el autor, cierta capacidad para captar su psicología, para entrar en su modo de hablar, en su modo de pensar. Todo, ¿no? Entonces, a veces un autor puede estar haciendo una cita implícita, lo cual quiere decir que según la mentalidad tal, esto es así. Aunque no diga según esa mentalidad, pero es obvio en el modo en que construye la frase que él está haciendo referencia a lo que otro dice, a veces incluso para rebatirlo. Entonces no lo está afirmando. Clarísimo también, ¿no? Pero el principio más fecundo hasta hoy día, en el terreno de la profundización exegética de lo histórico en la Biblia, es el último, que es el de los géneros, el principio de los géneros literarios, que fue establecido y desarrollado a partir de la obra de esos tres autores que puse yo ahí: Lagrange, Marie-Joseph, Ferdinand Pratt y el padre Hummelauer. Los franceses, el otro alemán. El principio de los géneros literarios, ¿qué es lo que señala? Que toda afirmación ha de ser entendida a partir del género literario de la obra de la cual forma parte. Es un principio de interpretación literaria que no admite, en el fondo, réplica.
Si yo me encuentro con la frase Caín mató a Abel, es un ejemplo que da este autor, ¿no? Acá, Muñoz Alonso, en esta introducción a los documentos pontificios sobre la Escritura. La frase Caín mató a Abel, en una gramática, como ejemplo de una oración para mostrar que lo que es un objeto directo. Muy bien. El autor no está afirmando eso como un hecho histórico. Y no, claro, si es una oración que pone como ejemplo de una oración que tiene un verbo transitivo y un objeto directo. ¿Está claro? Ahora, si yo me lo encuentro en una obra histórica, ahora eso es la referencia de un hecho histórico. El ejemplo es claro, es grueso, pero es claro, ¿no? Ahora, el problema con la historia es que ya no es grueso el asunto. Ahora las distinciones son mucho más finas, ¿no? Entonces, hay géneros. Primero que nada hay que ver si el género de la obra es histórico. Primero que nada. Primera cosa. Y segundo, hay distintos tipos de género histórico. Y ahí viene el problema de los géneros históricos o los géneros de literatura histórica en la Biblia. Es claro que hay modos distintos de escribir historia. Y por lo tanto puede haber géneros histórico-literarios diferentes. Acá ustedes tienen mencionados algunos que los estudiosos de la exégesis han señalado desde estos autores en adelante como algunos de los géneros históricos que pueden figurar en la Biblia. Primero se llama historia antigua. ¿Qué es esto? Esto es un concepto en principio muy vago, pero que tiene sentido por lo siguiente. Lo que quieren decir es que el modo de hacer historia en la antigüedad no era exactamente como es según los criterios de la historiografía del siglo XIX y XX, XXI. No. Ni desde el punto de vista metodológico, ni desde el punto de vista literario. No. Ojo, es historia. Y por lo tanto, esencialmente, se trata de transmitir hechos. Ahora, la referencia a los hechos, el modo de presentarlos, el modo de, por ejemplo, de hacer cronología, ¿es igual en la historia antigua que en la historia más reciente? No, señor. Entonces no podemos calibrar las afirmaciones como si perteneciesen a una obra literaria de un género que no existía. No, señor. Tengo que tomar el género según sus características propias. Y tomar la afirmación según las características que le transmite esencialmente el género al que la afirmación pertenece. Claro que si uno conoce la literatura historiográfica de hoy día, que el género historiográfico actual tampoco es una cosa unívoca. Hoy día hay maneras muy distintas de hacer historia. Hay algunos que son muy rigurosos y otros que están tan lejos del rigor como el cielo de la tierra. Bien. De manera que historia antigua no debe entenderse ni descalificativa ni despreciativamente. Hay que entenderlo como una manera de hacer historia que es distinta en ciertos enfoques o en ciertas intencionalidades de la manera propia de los historiadores de hoy día. En el caso bíblico habrá que estudiar la historia propia de la mentalidad de los autores bíblicos, porque ellos hacen historia desde una visión. Y ahí viene otro género, por ejemplo, que se llama historia religiosa, ¿no? La historia... Uno de los problemas más importantes para establecer un género literario es que tenemos que tener un fundamento comparativo, por lo menos, ¿no? Porque uno puede inventar un género. Es decir, hay que registrarlo como existente en la historia de la literatura. Entonces, si uno habla de historia antigua es porque pone a los libros históricos del Antiguo Testamento en comparación con libros históricos de otras culturas de la época, de otros pueblos del entorno, y entonces puede hablar de un género literario determinado, ¿no? Lo mismo pasa con esto de la historia religiosa. Pero atención, hay que advertir también que tanto la historia en general como la historia religiosa, en la mentalidad del pueblo de Israel puede adquirir características peculiares.
que son propias de la idiosincrasia del pueblo de Israel y son propias del hecho de que es el pueblo de Dios. Hay tradiciones populares también como género histórico. Una tradición es un tipo de relato histórico que tiene peculiaridades suyas, ¿no? Básicamente acá se trata de tradiciones orales, que el historiador puede recoger, pero que en sí mismas ya tienen un modo de estar elaboradas que hace a lo que es una tradición popular, ¿no? En la clase anterior yo analicé, ¿se acuerdan? Un ejemplo de lo que se decía popularmente en Atenas, ¿no? Acerca de la muerte del tirano, ¿no? Y cómo Tucídides dice que eso era inexacto, ¿verdad? Él está confrontando su criterio de exactitud con una tradición popular. Pero también les mostré en ese ejemplo que la tradición popular era, según su género, profundamente verdadera. ¿Tenía la inexactitud que le achaca a Tucídides? Sí, señor. Pero tenía una profunda verdad. Porque si bien el que había muerto era el hermano del tirano, no el tirano mismo, primero no era una persona separada del ejercicio del poder, segundo, con su muerte empezó el fin de la tiranía. Claro, pero para calibrar el acierto de esa afirmación y la precisión con que va a la verdad, hay que tener en cuenta su género, ¿no? No pretende ser una historia exacta en el sentido del historiador, como Tucídides quiere hacerlo, ¿no? Sino es una tradición popular que se refiere a un hecho, y se refiere muy bien al hecho, según el esquema y el estilo de la tradición popular. Otro género que se menciona acá es el Midrash Hagádico. Ahí ya es un género típicamente semítico y en particular israelita, ¿no? Ahí se toma, en el Midrash Hagádico ya prácticamente puede ser una historia o no, o puede ser simplemente un relato alegórico, parabólico, tomando personajes históricos. Ya si es esto segundo, ni siquiera hay que tomar las afirmaciones como históricas, ¿no? Porque aquí valdría a lo que dije hace un rato, una novela histórica, ¿no? Y advierto lo siguiente: el midrash como género literario es en general extra bíblico, no bíblico, lo cual no quiere decir que en algún pasaje de la Biblia no haya algo de tipo midrásico, pero habrá que probarlo también, ¿no? Porque el midrash es en realidad comentario a la escritura en la tradición de Israel, así que es un género primariamente extra bíblico, no bíblico. De nuevo, ahí hay que ver, fíjese, todas estas cosas hay que explicarlas con criterio, porque si no, en lugar de ser instrumentos de la inteligencia para entender la verdad, se transforman en instrumentos para el despiste. Las encíclicas Spiritus Paraclitus y Divino Aflante Spiritus, que pertenecen respectivamente a Benedicto XV y Pío XII, son posteriores a la Providentísimos de León XIII, no hacen más que confirmar en materia de inerrancia lo que había dicho la Providentísimos. De modo que esa doctrina firme, sólida y reiteradamente enseñada por el magisterio. Añaden algunas cosas del contexto en que aparecen, ¿no? Benedicto XV insiste en la necesidad de advertir la historicidad auténtica de los textos. ¿Por qué? Porque escribe después de la crisis modernista. Y el modernismo, una de las cosas que había hecho era disolver la historicidad de la escritura. La Spiritus Paraclitus de Pío XII hace hincapié en la necesidad de profundizar los estudios exegéticos, en usar el principio de los géneros literarios. Es la primera encíclica que lo recoge y lo avala y señala su gran importancia, ¿no? Y su gran fructuosidad potencial o eventual, si es bien usado, ¿no?, para la inteligencia de la escritura. Y también hace hincapié en la necesidad de servirse de todos los recursos auxiliares de la exégesis, ¿no?, dando amplia cabida a todas las ciencias auxiliares de la disciplina bíblica. Pero, ¿qué es lo que ya está en el espíritu del texto de Seferino González que leía al comienzo, ¿no? No es otra cosa, es lo mismo. La idea central es esa, ¿no?
En cuanto a la explicación precisa de cómo se da la inspiración, ha habido autores más recientes que han tratado de profundizar esto. Esto no lo voy a desarrollar ahora porque me parece mejor terminar la clase haciendo alusión a la última parte. Porque las profundizaciones tanto de Benoit como de Alonso Scheckel sobre lo que es la inspiración son accidentales. Los dos conservan esencialmente lo que dice la Providentísimo Deus y le agregan algo que enriquece la visión, ¿no? Benoit, la distinción entre el juicio especulativo y el juicio práctico y cómo se combinan los dos en la mente del geógrafo, que es una cosa interesantísima de analizar. Y Alonso Scheckel hace hincapié sobre todo en el hecho de que lo que la geógrafo compone es una obra literaria y que por lo tanto, además de contener juicios y afirmaciones acerca de la realidad, tiene una estructura literaria que también hay que profundizar y analizar a la hora de tratar de entender cada una de las afirmaciones. Bueno. Pero después de todo esto, desembocamos en lo último que quería decir, es la relación entre la interpretación de la escritura y la historicidad fundamental. Porque todo este asunto de la relación entre historicidad e inerrancia apunta ¿a qué? A que la exégesis tiene que ser el esfuerzo de recoger al mismo tiempo dos cosas. Primero, la verdad histórica contenida en la Sagrada Escritura, sin disminuirla, sin oscurecerla. Al contrario, destacándola en todo su vigor. Y al mismo tiempo lo tiene que hacer recogiendo todos los datos del saber humano que están a su disposición y que, según el principio fundamental de la fe, no pueden contradecirse con la sana exégesis. ¿Está claro? Al revés, la sana exégesis tampoco puede contradecir esos datos si estos son sólidos y seguros. ¿Está claro? El exégeta no puede hacer como que no sabe nada. De historia, de arqueología, de filología. Ah, no, eso es lo que no puede hacer. No tiene derecho a hacer eso. Pero a la hora de hacer la exégesis, no tenemos que olvidar, y este es el tercer punto, con esto ya terminamos la clase, ¿no?, que la exégesis implica una intelección de la escritura. La exégesis es la búsqueda del sentido. Pero si yo hallo el sentido es porque entiendo algo. Y esa intelección supone siempre principios de lectura o de interpretación, como se quiere. No entiendo desde la nada, entiendo siempre desde un contexto. La inteligencia que entiende no es una inteligencia vacía, es una inteligencia que tiene principios. Ahora, si se trata de entender la palabra de Dios, esos principios tienen que ser principios de fe y de razón, las dos cosas. No puedo sacar ni los unos ni los otros. Si sacase los principios de fe ya no entendería la palabra de Dios. Absolutamente no. Fíjese que solamente podemos oír la palabra de Dios como tal desde la fe. Es la fe que recibimos con la gracia bautismal la que nos pone el auditus fidei, el oído de la fe. Solamente a partir de así somos capaces de oír la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Y en la medida en que ese oído de fe se actualiza porque entendemos en acto la palabra de Dios y eso se hace hábito en nosotros, adquirimos en la comunión del pueblo creyente lo que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Esa connaturalidad con la sabiduría divina que nos permite detectar fácilmente lo que le es afín y lo que le es adverso, lo que se le opone y lo que está en la línea de la verdad. Como si tuviésemos un sentido sobrenatural en nuestro espíritu, un sentido sobrenatural que no es individualmente de cada uno, se da personalmente en cada quien, pero es el sentido de fe, donde fe quiere decir la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos en profesar. Si se pierde de vista esto, de nuevo estamos en un despiste total. Si no es desde el auditus fidei y en la comunión del sensus fidei, no hay intelección posible de la palabra de Dios. Ese es el principio, la raíz. Todo el saber humano viene como un instrumento, como un auxilio.
a partir de ahí, pero es un instrumento. Así como el agiógrafo es un instrumento del autor principal que es Dios, así todo saber humano es un instrumento de la exégesis y un instrumento de la inteligencia creyente, que es la que puede captar el sentido de la palabra de Dios, no la razón humana sola. Esa no puede oír la sabiduría de Dios. Yo acá había hecho una lista larga y complicada. Mire que traté de no perder tiempo. Oye, fui derecho. No hubo caso. Es una clase densa, pero yo hice una lista de modos de enfocar la exégesis desde los principios que son erróneos, ¿no? Hermenéutica eclesial, que es la que traté de describir recién esencialmente, de modo sucinto, y formas extraviadas de exégesis. Y ahí las vamos a leer y comentar brevemente, ¿no? Primero puse el modo gnóstico y marcionita. Ya, fíjense, acá el tema de la inerrancia nos lleva a lo más preciso y minucioso de la exégesis, ¿no? A cada frase, a cada palabra, a cada cosa. Es el enfoque microscópico, si se quiere. Pero ahora tenemos el otro extremo. Porque cuando hacemos exégesis lo estamos haciendo, insisto, desde un marco de principios que iluminan todo lo que podamos entender. Esto es lo que se puede llamar hermenéutica, ¿no? Los principios de interpretación son los principios que hacen inteligible la cosa. Si hay algo que no pueden ser, es meramente subjetivos. Si no caemos en un relativismo subjetivista de la intelección del dato. En cualquier orden de cosas, sea interpretar una obra de arte, sea interpretar lo que sea. Pero acá se trata de la interpretación de la palabra de Dios, por lo tanto, esos principios no pueden ser meramente subjetivos. Eso es obvio desde el vamos, ¿no? Pero el modo gnóstico y el modo marcionita ponen un principio hermenéutico ya erróneo en la base, que ¿cuál es? La oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como oposición contradictoria. El Antiguo Testamento es un conjunto de afirmaciones erróneas en el fondo, producto de un demiurgo maligno, ¿no? Que se opone esencialmente al Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios del amor. Aquel era el Dios de la venganza, el Dios de los judíos, que es un Dios malo, vengativo, inicuo, ¿no? Este es el Dios de la bondad, etc. Bien, esa oposición es un pseudo principio que está en la mente marcionita y en gran parte de los gnósticos del siglo II, lo mismo. Si uno hace exégesis desde ahí, podrá analizar los textos, pero está analizando los textos desde una mentalidad que lleva a una interpretación necesariamente errónea de los textos. ¿Está claro? Aunque en la exégesis precisa o minuciosa pueda tener un acierto ocasional, tranquilamente, puede ser que algún texto en particular lo lea bien. Pero lo que ha perdido es el sentido total. Volvamos al comienzo, fíjense. La historicidad de los hechos bíblicos es una historicidad en la totalidad del designio salvífico de Dios. Si nosotros esto lo perdemos de vista, no podemos leer ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Si vamos a la última parte, fíjense, los principios de la hermenéutica ortodoxa, el primer principio es la analogia fidei y la analogia entis. ¿Y la analogía de la fe qué significa? Significa la unidad total de la Sagrada Escritura. Es un principio hermenéutico fundamental. Toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. De modo que toda ella forma, de algún modo, una única obra. Son muchas obras literarias, de distintos tiempos, distintos autores, están las del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, pero todo eso es una unidad total. Si cada parte no se entiende según la unidad total, no se entiende. Primer principio fundamental de la exégesis católica, de la hermenéutica católica. Si no entiendo cada parte de la Escritura en relación con el todo de la Escritura y el todo de la fe, no lo entiendo. No he llegado a la inteligencia profunda de lo que se trata el texto. Porque, ahora de nuevo, en esto nos ayuda el concepto de instrumentalidad del autor humano. Los autores humanos son instrumentos de un autor principal que es Dios. Dios habla a través de todos ellos. Pero el mensaje final, total, es el que está en el pensamiento de Dios eternamente. Y el que puede transmitir la totalidad de la Escritura, solo la totalidad.
Por eso una de las peores cosas que se puede hacer para entender la Escritura es aislar textos, separarlos o incluso ponerlos. Fíjense eso que yo dije recién tan grueso del marcionismo, del gnosticismo. Hoy día hay neomarcionismos, ojo, porque eso que decía Marción hoy día lo piensa mucha gente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios maligno, vengativo, primitivo. Lo toman desde un punto de vista más bien historicista. Parten no como Marción de la oposición entre el Dios de los judíos, que no es un Dios sino un demiurgo maligno, y no parten de ahí, no parten de esa visión gnóstica propia de la mentalidad helenística, parten de una oposición historicista, ¿no? Las épocas antiguas son infrahumanas prácticamente, entonces el Dios de aquellos hombres infrahumanos es un Dios pensado por infrahumanos, ¿sí? Solamente el hombre moderno es auténticamente hombre, entonces el Dios del Nuevo Testamento sería el Dios del hombre moderno. No sabemos bien cómo, porque también son textos bastante antiguos, pero es así. El asunto es que esa oposición dialéctica es una oposición absurda. Si uno conoce la Escritura en su totalidad, más aún, no podemos ni empezar a entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Ni empezar, hasta por la lengua. Sí, el Nuevo Testamento es en griego, sí, pero el griego del Nuevo Testamento es un griego bíblico. Principio elemental es cualquier estudioso de la Biblia lo sabe. Ahora, el griego bíblico es una lengua bíblica. Es el griego que se ha transformado, que por la traducción del Antiguo Testamento al griego en los 70 y en las otras traducciones posteriores, se ha transformado en instrumento de expresión de una mentalidad que no es griega. Si yo quiero leer el griego del Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, no entiendo nada. Nada de nada. Quedo como Pilato cuando le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Tú dices que sos rey. ¿Quién entiende Pilato que es un rey? Claro, ¿cómo va a entender la realeza del Mesías anunciado al pueblo de Israel? Ese que decía Zacarías que entraba sobre un burrito, manso y humilde. ¿De qué está hablando? El rey para él es un rey. Es un tipo que gobierna un pueblo, que es poderoso, ¿no? Que trata de aplastar a todos los pueblos en torno, adquirir el mayor poder posible cada vez. Le presentan a claro, le preguntan, ¿tú eres rey? ¿Qué me están trayendo esta gente acá? Uno que dicen que se dice rey, yo sé. Entonces, si uno entiende, trata de entender el Nuevo Testamento, pero así con cada palabra, ¿no? Con cada cosa. Entonces, separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es un absurdo. Ahora, desde el punto de vista de fe, más todavía, porque nuestro mismo Señor Jesucristo ha dicho, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. De manera tal que, ¿qué Nuevo Testamento? Marción sacaba esas cosas del Nuevo Testamento. Decía que eran infiltraciones posteriores que habían metido ahí los judíos, entonces las sacaba del Nuevo Testamento. Usted tiene que armarse su Nuevo Testamento a su modo. Cosa que hoy día a veces no se hace groseramente como Marción, le saco este pedacito porque no me conviene, ¿no? Le saco Marción, siglo segundo. Le saco este pedacito, ¿no? Pero a veces se hace dándole al Nuevo Testamento un sentido totalmente ajeno al espíritu bíblico y a la fe cristiana, ¿no? Entonces se le da un sentido que no tiene nada que ver con la tradición judía tampoco, ¿no? De nuevo, fíjense, a esa unidad le pertenece que los dos testamentos son indisociables, pero también le pertenece el dinamismo, ¿o no? Porque el mismo error sería si nosotros redujésemos el Nuevo Testamento al Antiguo. No. De nuevo, ahí hay historicidad, porque Jesucristo no es un hecho histórico que se añade a la lista de los del Antiguo Testamento, como dice el comienzo de la Epístola de los Hebreos. En otro tiempo nos habló Dios por medio de hombres enviados por Él, los profetas, pero ahora nos ha enviado a su único Hijo, al llegar la plenitud de los tiempos. Ahora es un acontecimiento que supera todo lo anterior y además cierra la revelación, la planifica, le da su última instancia. Y esto es otro principio, ahora sí, ya estamos repasados, no, basta. Pero fíjense que la lista de errores es larga y es interesante recorrerla, porque así como hay el desequilibrio marcionista, hay un desequilibrio literalista, ¿no? Y esos desequilibrios se dan y se repiten a lo largo del tiempo. Además de la analogía de la fe, está la analogía del ser, sin lo cual tampoco se puede hacer buena lectura del texto, porque la inteligencia humana, cuando trata de entender algo, se vale de conceptos.
necesariamente. Los agiógrafos nos transmiten conceptos y hablan en conceptos. Si yo no puedo entender nada de las realidades sobrenaturales y de Dios mismo, ¿qué entiendo de la Biblia? Y no entiendo nada. Ese es el problema de todo el nominalismo en la hermenéutica. Entonces tiene que caer en alguna forma de pragmatismo o de reduccionismo fenomenista. O cae en el pragmatismo, o sea, mi relación con la vida es una relación práctica. Me tiene que inspirar a obrar de tal o cual manera, y ahí está su sentido. Pero decirme no dice nada. Me dice en la práctica. O me habla, pero me habla de manera que lo tengo que desmitizar, sacarle todo contenido trascendente y remitirlo a la experiencia y a lo fenoménico. Eso es propio del protestantismo liberal, racionalista, de Bultmann. Entonces yo fenomenizo, inmanentizo todo el sentido de la escritura, según la experiencia religiosa del hombre entendida existencialmente con relación entre hombres y del hombre con Dios. Bien. Por ahí se le quita la historicidad, la dinámica histórica al texto bíblico de manera total, ¿eh? Y por último tenemos los otros principios que enmarcan la aplicación de la analogía de la fe y la analogía del ente, porque estas dos no se pueden dar sanamente sin, primero, la lectura no se hace en la tradición, primera cosa, en la totalidad de la tradición, porque la unidad de la Iglesia es unidad de fe, pero es unidad también de tradición con mayúscula, que abarca la escritura misma, porque la tradición es tradición oral y es escritura y es el dinamismo de la comunicación de la revelación en el pueblo de Dios. Fuera de esa tradición es imposible entender adecuadamente la escritura. Y ahí la importancia de los padres es enorme. El esfuerzo de los padres es siempre modélico, porque tratan de entender la escritura en su totalidad desde la plenitud de la fe. Y eso es lo que marca la tradición constantemente. Pero después tenemos la liturgia como lugar en que se realiza la inteligencia de la fe. Fíjense, si nosotros nos ubicamos en la vigilia pascual, y después del rito del fuego y de la luz, ¿no?, del sí y del pregón pascual, empezamos a oír las lecturas. Esas lecturas nos trazan la historia de la salvación, desde la creación hasta la resurrección de Jesucristo y por lo tanto el inicio del fin de los tiempos, ¿no? Sí, la historia entera a la luz de la palabra del Señor, que es el alfa y la omega, el Señor de la historia. Así se dice en el rito de la bendición del fuego. Cuando hacemos esas lecturas, se nos está presentando una realidad que es de fe, pero que es inseparablemente histórica. Oímos la lectura sobre la creación, oímos la lectura sobre el pecado original, oímos la lectura sobre el éxodo, oímos a los profetas hablar de las peripecias de Israel y de su fidelidad o infidelidad al Dios de la alianza. Todo eso tiene sentido en la comunión creciente de la Iglesia en relación con nuestra propia salvación como realidad histórica, pero histórica que contiene a su vez el sentido último de la realidad a través de la revelación. Si nosotros no entendemos la Escritura desde allí, en la comunión de la tradición, en la comunión litúrgica, en la comunión de los santos, perdemos el contexto desde el cual se puede entender la Escritura. Y no podemos tampoco hacer una exégesis minuciosa adecuada. Hay que unir los dos extremos, obviamente, ¿no? El de la visión con el de el esfuerzo por entender cada cosa con todo el rigor debido, pero sin perder nunca de vista que la inteligencia es en última instancia un don de Dios. Por eso San Agustín, otra frase que con esto termino, le pide a Dios que cada vez que se acerca a la Escritura le conceda el poder agradecerle la gracia de darle a entender por la fe lo que le ha revelado. Y este es el espíritu con el que trataremos de recorrer el resto del curso. Muchas gracias.